seguimos con el mundo mágico de la literatura. Te voy a mostrar con el tiempo, creo que Quitarnos la máscara frente al espejo y descubrir que debajo hay otra y otra y otra, hasta perdernos en un ser sin rostro, es lo que nos abre la angustia. El personaje desaparece para darle lugar a lo desconocido, a lo impalpable, al reflejo informe de aquello que se ha escondido por temor a ser revelado por los otros. Cuando nos encontramos ante la desnudez y la existencia que la sostiene, se pierden las palabras, la expresión exacta de lo que creímos ser se esfuma en la garganta, en el titubeo, en el vaivén de una aprehensión deshecha por todos los constructos que anteriormente acogían a una psique expuesta por arquitectos en contrato. Mis cimientos se sacuden, la espalda antes erguida muestra una joroba. Estoy en el abismo, decidida a dar el salto. Quiero ser la asesina de esta experiencia que no soporto. Respiro profundo, estoy lista, lo he decidido, así que doy la vuelta a la página y descubro que la hoja siguiente fue arrancada. Salgo de la ficción, pero mi corazón aún late agitado. La literatura nos muestra la angustia del otro y recordamos la nuestra. Quise empezar leyendo, porque antes de preparar esta exposición, para mí es más fácil escribir. Pongo al mismo nivel la escritura y la oralidad, y creo que eso es importante dentro del proceso de la psicoterapia. Para poder explicarnos el pensamiento y muchas veces las construcciones y significados, es necesario oralizarlo, es necesario dialogar, pero también escribirlo. Y esa es una de mis propuestas y por eso elegí este tema, que bueno, tengo trabajando a lo largo de 7 años sobre esto, desde mi parte como literata, escritora de ficción, pero también desde mi parte, desde la filosofía y desde el área de la psicoterapia. Pensemos que la escritura es registro de temporalidad. Imaginemos aquellos hombres de las cavernas que dibujaban de alguna manera para dejar registro de lo que eran. Nosotros lo hacemos ahora a través de la escritura. Por eso para mí el hecho de ser escritora no me hace mejor ni peor, simplemente es como concretar este pensamiento y dejar registro de aquello que puedo ser. Pensemos también que esos hombres de la caverna creemos que escribieron su historia, pero no sabemos si eran sus sueños, pero no sabemos si era su historia de ficción. Por eso me parece importante que escritores y filósofos existenciales como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, como el mismo Heidegger, que hizo sus pininos en la poesía, muy mal poeta, qué bueno que fue filósofo nada más, gracias, qué bueno, pero hizo su intento en la poesía, y Simone de Beauvoir también, que fue escritora de novelas también, pero pienso también, por ejemplo, en Camus, que Camus a través, por ejemplo, de Meursault, nos hablaba de la angustia, pero al mismo tiempo desde su propia angustia. El personaje que se angustia. Nosotros como escritores necesitamos llevar al personaje a la angustia, porque si no, no hay historia, no hay conflicto. Y cuando la leemos, ya como lectores, lo que decimos es que aburrida, algo pasa. No sabemos qué ocurre, es muy plano, qué flojera, o como decimos en México, qué hueva. Qué hueva estar leyendo eso, porque no está el personaje angustiado. Ahora, dentro del proceso de la terapia no se trata que nosotros llevemos a angustiarse al pobre consultante, no estoy buscando eso. A lo que voy es a que muchas de las veces el consultante no tiene palabras para poder expresar lo que le está ocurriendo, y aquí es donde puede entrar la literatura. Pienso, por ejemplo, en Mary Shelley, que aunque no es considerada como una autora existencialista, la verdad es que yo creo que sí, sobre todo en Frankenstein, lo que nos está expresando es su propia angustia que ella está viviendo ante su relación de pareja, donde lo único que quería era ser reconocida. Lo mismo pasa con su criatura, a la que llamamos hoy Frankenstein, pero que nunca tuvo nombre, porque lo que pedía en justo en la historia era que se le diera un nombre, era que el autor, su creador, le diera un nombre. Esa era su angustia realmente. Pienso, por ejemplo, en una ocasión llegó a mi consulta una chica
que era estudiante de literatura y estaba en la transición de salir de la carrera y lo que no sé si aquí pasa, pero en México aqueja mucho la idea de hacer la tesis. Supongo que acá también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya es una angustia. Tesis, angustia se genera. Aunque bueno, lo estoy tomando en una manera más genérica, ya nos meteríamos en otras cosas que no voy a especificar ahorita, si es angustia, si es miedo, etc. Lo vamos a poner simplemente como que mueve nuestras estructuras y nos saca de la parte cotidiana. ¿Qué es lo que le pasaba a esta chica que llamaré Carla? Lo que le pasaba a Carla era que se sentía agobiada con lo que estaba pasando y resultaba inefable para ella decirlo. No podía explicar lo que le estaba pasando. Entonces a mí se me ocurre, no fue ocurrencia porque la verdad ya estaba trabajando un poco en eso, decirle, ok, personifica lo que te está pasando. Y lo que ella hace es empezar a escribir dentro del proceso de la terapia, pero también lo hizo en su propio espacio, a escribir y a dialogar con esta angustia, dándole un carácter de persona, de personificación. La verdad que lo que sucedió fue que hicimos una exploración. Yo llevo esta práctica justo a la idea de la exploración de construcciones y darle una voz a esa angustia. No hablo desde la parte del diario, por ejemplo, o de la biografía, no está en mis intereses, porque ya ha sido explorado, sino cómo podemos llevar justo esa angustia a un personaje de ficción que tiene un nombre diferente del mío, que puede ser un hombre en lugar de una mujer, por ejemplo en mi caso, o que incluso puede ser un animal si quieres ser una fábula, y entonces ahí estamos explorando la angustia de otra manera y le estamos dando un carácter y un nombre. A eso me refiero. Esto es lo que puede pasar, no sé cómo voy el tiempo, bien. Perfecto. ¿Ok? Porque no quiero que se me pase nada aparte. Ok, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es algo que yo llamo, la verdad es que me he identificado en este sentido mucho con Heidegger, cuando Heidegger nos dice que, o sea, las palabras o las frases a veces tienen tanto uso que pierden su concepto. Entonces, no he encontrado yo algunos conceptos para la investigación que estoy haciendo. Y entonces le he llamado una exploración personificada de un modelo descriptivo de exploración. Suena muy largo, yo lo sé, pero es simplemente, estoy todavía afinando esos conceptos porque lo que busco no es que esto sea una herramienta para la terapia, no quiero que sea una técnica en la terapia, es simplemente un modelo explorativo en donde le va a resultar mucho más fácil al consultante poder describir lo que le está pasando. Y a esto yo lo tomo desde la idea fenomenológica, no de la proyección. Aquí es donde me topo con los conceptos que no se me ajustan. No parto desde una proyección que podría ser un evento internalizado, que ya conocemos, porque para mí ese evento internalizado no puede estar desprendido de nuestra parte ontológica de ser seres con. Entonces es una co-construcción. Cuando hablamos de co-construcción, lo que estamos haciendo es de alguna manera invitar al terapeuta a nuestro mundo y nosotros como terapeuta invitar al consultante al mundo y juntos construir esta angustia o esta angustia personificada, ¿ok? Entonces aquí es donde yo no le llamo proyección, le llamo transyección, porque la transyección para mí es un doble giro de esa proyección. Todavía me cuesta trabajo decirle proyección, pero pongámosla así, es simplemente la transyección, que es un doble giro y una doble mirada. Jean-Paul Sartre nos dice que tomamos conciencia cuando hacemos un acto reflejo de nuestra existencia. Yo digo que podemos tomar conciencia cuando hacemos este doble acto reflejo de nuestra conciencia, a la que yo le llamo la transyección. Entonces lo escribí porque, como les digo, para mí es importante estar escribiendo las definiciones, porque así completamos la idea del pensamiento y concretamos las ideas que tenemos. Entonces es importante para mí primero escribir lo que voy a decir y luego ya lo puedo oralizar, y a veces es de manera inversa. Entonces, para mí la transyección es, a ver, aquí lo puse, trans, que implica ir a través de,
lo que propongo con esto es que por medio del acto creativo, del desarrollo de un personaje, que es dar un doble giro, volteo a verme, genero un personaje que me hace girar hacia mí e ir más allá a través de mí, girando nuevamente desde otra perspectiva, para regresarme aparentemente al mismo punto, pero con una nueva comprensión, generando con ello el mareo de la existencia en este ir y venir. Pienso en este mareo de la existencia a la manera de Jean-Paul Sartre. Y si ya se fijaron, traigo aquí un muñequito, y es simplemente porque así me lo represento mejor yo, porque soy muy visual, como verán mi cabello y todo lo demás, ¿no? Entonces, entonces voy a tener que tener un poquito para poder ejemplificarlo. No sé si me van a escuchar allá. ¿Sí? ¿Ok? Ok, como digo que es un doble giro, lo que estoy haciendo es, traigo aquí mi personaje, encontré que es el que uso a veces con los niños en los talleres, entonces, bueno, y era el que no pesaba y no me van a cargar exceso de equipaje. Entonces, ok, ¿qué es lo que hago? Yo hago un personaje que está aquí, pero al mismo tiempo hacer el acto reflejo, que este es mi espejo, me estoy viendo yo. Y lo que hago con el personaje es verme a través de él, para que él realice mis constructos, si se fijan tiene piecitos, él va a realizar mis constructos y lo que voy a hacer es dar un doble giro. Al entender a me volteo a ver y volteo a verme de una mejor manera. Esa es desde mi punto de vista, la transdicción, ¿ok? Entonces por eso me lo traje, porque dije, yo lo entiendo mejor así con ese doble giro, y cuando lo escribo puede ser un poco más intelectualizado. Y termino. ¿Ya un minuto? ¿Casi? No, okay. Tengo 3 minutos, 3 y medio, ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este personaje? En la parte dentro de la terapia, no se trata de que ni el terapeuta ni el consultante sean escritores, ¿ok? Esto quería que quedara claro. Si me daba tiempo lo iba a decir. Yo como escritora, por supuesto, se me facilita en el momento de la terapia. Sin embargo, sí, como un modelo, sí habría que llevar una exploración del modelo para poderlo aplicar y llevarlo al proceso de la exploración en la terapia. ¿Cómo se haría esto? Bueno, es algo que todavía estoy trabajando en ello, pero simplemente estaríamos haciendo algo que no es nuevo, es muy viejo. Ya lo hacían los griegos, personificando a través de los mitos las pasiones, los miedos, las angustias que tenían, y por eso tenemos estos maravillosos dioses, desde Atenea, Zeus, etc. O sea, ¿qué representa Atenea? Por ejemplo, cuando nace de un marrazo que le dan en la cabeza a Zeus, pues es la sabiduría, son las ideas. Esto es lo que estamos haciendo nosotros dentro de este proceso. Voy a terminar leyendo un pequeño fragmento de cómo me surgió a mí esta idea. Esta idea me surgió por mi propio proceso de angustiarme, por el propio proceso de no saber qué hacer con algo que es indecible, y créanme que es mucho más complicado para alguien que se dedica a la escritura no saber qué decir y cómo decirlo. Entonces pienso en un poeta tabasqueño de México que se llamó José Carlos Becerra, que tiene un verso maravilloso que dice: las palabras, esas distancias de algo. Así me sentía, esas distancias de qué, no lo sé. Entonces surgió un personaje de un cuento que curiosamente es hombre, entonces me sirvió incluso para decirlo mejor que yo. Entonces cierro leyendo este pequeño fragmento y voy a quedar bien, ¿verdad? Ok, entonces ahí va. Y justo empieza así: un minuto, otro, un segundo, otro, un ahora, otra hora, y después no se sabe el momento, ni siquiera se entiende a dónde se fue el tiempo. Solo queda ese resquicio en el que se vislumbra el segundero alejado del orden, la manecilla perdida en la cuenta y un reloj extraviado. La tierra ha dejado de girar, los hombres ya no van hacia alguna parte, las mujeres se han quedado con la sonrisa congelada y los niños observan permanentemente un globo que se fue hasta el infinito. El momento, que así llamo porque no sé decirlo de otra forma, mi momento es otro. Es la pregunta sin respuesta, es un no saber, es un no entender. Todo era perfecto.
Los deseos se habían cumplido y el camino era largo. Estoy en ese espacio donde no hay tal, varado en la estación del sinsentido, en el ayer, en el ahora que no me dice que habrá mañana. Me he descubierto ahí atrapado. Quiero salir, voy a avanzar hacia el futuro, un tiempo que sirve para denotar una acción, un proceso, un estado de cosas posteriores al momento en que se habla. Amaré, volaré, seré, algún día seré. Gracias.